Sean todos bienvenidos a este espacio de actualización profesional CTIS Talks. Hoy tenemos un invitado muy especial, el arquitecto Fernando Valderrama de RIB Spain, con su interesante charla IFC, un formato en busca de un software 4D y 5D. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias por esta invitación que es online durante unos años y que fue presencial, pues creo que era el año 2019, que espero que se repita. Bien, voy a compartir mi pantalla, que es lo importante. Creo que estarán viendo mi pantalla ahora. Espero que sí. Y pues vamos a hablar de este tema, que es el formato IFC. En busca de un software he puesto, en busca de un software porque es un formato, como podemos ver, bueno, ahora lo describo. Primero voy a presentar mi empresa que es RIB Spain, es la sede española de RIB Software, que ahora es propiedad de Schneider Eléctrica, y desarrollamos el programa Presto de mediciones y presupuestos y planificación, lo que ahora se llamaría BIM 4D5D, y también la plataforma AI2. Mi perfil, que les dejo aquí, pues ha sido dedicarse durante muchos años, todos estos años de mi vida profesional, a la informática para arquitectura en sus distintas pues variantes, y en este caso, pues como más cercano al tema del que hablamos hoy, pues soy miembro de Building Smart y concretamente del grupo de trabajo de sistemas de clasificación, que estamos a punto de lanzar una publicación de referencia sobre el tema. Pero vamos a entrar en la materia. Building Smart es un formato que yo digo que muy antiguo, es más de 20 años, en la informática desde luego lo es, que es definido por la asociación Building Smart. Aquí tienen unas de las descripciones abajo en inglés de la propia página. De hecho, es una norma ISO, tiene el rango de norma ISO, pero tiene dos partes. Como intercambio de geometría, para intercambiar modelos BIM entre diferentes programas de modelado, la geometría es un lenguaje universal y está bien definida y aceptada. Es decir, el modelo geométrico que sale de un modelador pasa por IFC, vuelve a otro modelador y llega la información correcta, la misma generalmente que se ha emitido. Sin embargo, la información alfanumérica que va junto a ese modelo, las propiedades, los parámetros, los textos e incluso las cantidades, no han llegado a este nivel de estandarización o de universalización, porque por su propia naturaleza son mucho más difíciles de definir o de compartir. Y aquí pongo que está poco estandarizada o que está demasiado estandarizada. Es decir, o bien podríamos decir que no hay ningún estándar aceptado, o lo contrario, que es lo mismo, que hay demasiados estándares muy locales, que por lo tanto es que como si no hubiera ninguno. Quiero empezar poniendo un ejemplo para que lo vean con facilidad de qué es lo que le falta a IFC en nuestra área. Me refiero al área de lo que yo llamo lo aburrido, que no es lo gráfico, el área de los costes, de la planificación, de las compras, de la especificación. ¿Qué le falta a IFC en nuestra área? Pues voy a ponerles un ejemplo que yo creo que puede ser bastante visual. Tengo aquí varias obras de Presto abiertas. Yo tiendo a abrir siempre demasiadas y la que quiero abrir ahora concretamente es esta. Es una plantilla. Esto no es lo que quiero abrir. Quiero abrir una plantilla que va a ser esta de aquí, en cuanto que la encuentre, que es ETIM. Vamos a ver, ¿qué es ETIM? Un ejemplo de lo que falta en IFC. ETIM es una clasificación del sector eléctrico fundamentalmente
europea que clasifica todos los productos eléctricos en grupos que están viendo aquí, grupos de elementos similares, gran electrodoméstico, calefacción, herramientas manuales, y dentro de cada grupo clases de dispositivos. Por ejemplo, en calefacción, pues aquí ven tanque térmico, radiador de piedra natural, chimenea. Vamos a ver algún elemento que me sea más fácil. Por ejemplo, ven que hay muchos. Hay uno que es muy fácil de ver para mí, que sería luminarias. Luminarias, pues iluminada de farolas, luces, regletas. Bien, están completamente tipificadas en 14 idiomas, pero lo más importante es lo que vemos aquí a la derecha. No solo cuando hacemos una luminaria o ponemos en un proyecto sabemos exactamente de qué grupo es, si aceptamos esta clasificación, claro, sino que aquí a la derecha pueden ver las propiedades que tendríamos que definir para ese elemento, para esa clase de elementos. Todas las regletas de equipo fluorescente podrían tener definidas estas propiedades que ven aquí. No tienen por qué tener todas, pero si definen una, pues serían estas. Vamos a ponerlas por orden alfabético. Estas están en inglés, pero también existen en otros idiomas. Y, pues, por ejemplo, el tipo de conexión, el diámetro. Fíjense que está perfectamente especificado. El diámetro en milímetros sería esta propiedad y el diámetro en pulgadas sería esta otra propiedad. Así que no habría dudas. Si se pueden apagar entre 0 y 10 voltios o entre 1 y 10, lo que sea, cada uno en su especialidad puede entender pues lo que es voltaje nominal, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense que aquí hay 72 propiedades para una regleta, cada una perfectamente especificada. Si vamos a una farola, pues habrá las que sea. Una luz nocturna enchufable, pues estas que se ponen en una base de enchufe, pues solo tiene que tener 6 o 7 propiedades. El color del fluorescente, bueno, que sea la vida útil. Vale, con esto lo que quiero decir es que esto que aparece aquí y que para el sector eléctrico en Europa y en algunos contextos, no en todos, está perfectamente tipificado, no existe para todo el resto de la construcción. No es posible tener esta información para las puertas o los muros o los aparatos sanitarios o los hormigones o los aceros. No existe. O bien existen demasiadas. Es decir, alguien podría decir, sí, resulta que existe el sistema de BinObject, una clasificación que hay en Chile y otra que hay. Bien, hay tantas y son tan distintas y vienen en distintos idiomas que no se pueden utilizar directamente, ¿no? Ese es lo que yo quería contarles y lo cual hace más difícil medir modelos IFC, cuantificarlos y planificarlos. Al no haber estándares aceptados, cada modelo requiere un análisis personal y no podemos escribir conjuntos de reglas que se puedan reutilizar con generalidad. Bien, ¿qué necesitamos de IFC para poder medir y planificar? Hay 3 pasos de un proceso que cuando lo hacemos manualmente, pues tal vez lo hacemos sin darnos demasiada cuenta, pero cuando lo queremos hacer de forma organizada, pues son, creo yo, estos 3 que pongo aquí. El primer paso y más importante del proceso de la medición, de la creación de un presupuesto, es agrupar los miles de elementos distintos de un proyecto, sea clásico, en CAD, en BIM o como sea, todos esos miles de elementos distintos, agruparlos en tipos que sean asimilables a unidades de obra o a precios unitarios, es decir, a aquellos grupos que van a recibir un mismo precio unitario, pero también una misma descripción, ¿no? Bien, esa es una tarea especialmente difícil porque, como veremos enseguida, es poco automatizable. En segundo lugar, cuantificar. Cuantificar es fundamental porque hay que poner criterios de medición, incluso cuando el precio lo pone un tercero.
cómo se va a medir por metro cuadrado, por metro cúbico, en verdadera magnitud, descontando los huecos, establecer un criterio de medición que además, si lo queremos cuantificar, dar la cantidad, cuando hablemos de modelos BIM o IFC, tiene que ser en base a propiedades disponibles en el modelo, en el archivo IFC. El archivo IFC tiene ya que traer aquellas superficies, volúmenes o longitudes que vayan a ser utilizadas en la medición. Si esto no fuera así, querría decir que el que mide tendría que ir al modelo y buscar manualmente aquellas propiedades que no están, lo cual está completamente opuesto a tener un sistema automatizado, ¿no? No es válido un sistema de medición digital en el cual hay que ir al modelo y preguntar cuánto mide de aquí a aquí o de aquí a allá o esta superficie cuánto es, ¿no? Y por último, especificar, que es convertir los tipos que siempre son demasiado genéricos, no ya en un modelo BIM o Revit o EFC o en un plano, sino en un proyecto de siempre, un proyecto tradicional tal y como viene definido por el arquitecto o el ingeniero. Esos tipos hay que concretarlos, aterrizarlos, añadir mucha información para que sean productos a los que se les puede poner un precio y que se pueden construir en el mundo real. Esa parte que también requiere un trabajo de especialista. Entonces voy a contar cómo resolvemos esas tres situaciones cuando medimos modelos BIM y muy especialmente cuando medimos modelos IFC. En IFC nos encontramos un problema muy importante a diferencia de los usuarios que estén acostumbrados a utilizar Revit. En Revit los tipos vienen prácticamente hechos en el modelo porque el modelador está obligado a crearlos al modelar. Es decir, si queremos crear muros que tienen distinta estratigrafía, distinta composición de capas, necesitamos crear tipos de muros. No podemos, dentro de un tipo de muros, decidir que un elemento aislado va a tener un espesor un poco mayor o un color distinto o un aislante de más o menos capacidad térmica. Todos los muros que tengan algún cambio requieren crear un tipo, por lo tanto, de cara al presupuesto, ese trabajo de tipificación en gran parte está hecho. Exactamente igual con los aparatos sanitarios, con las puertas, con las ventanas. Si yo quiero crear una ventana distinta, no me vale con alargar un poco una ventana, hacerla más pequeña o más grande. Tengo que crear un tipo. Por lo tanto, la persona que va a medir se va a encontrar esta asociación mucho más fácil. No es perfecta, pero es mucho más fácil. Entonces, ¿qué nos encontramos en IFC? Pues que en cada clase los elementos vienen agrupados por clases, es decir, sí hay una clase puerta, sí hay una clase muro, pero dentro de esa clase puerta o de esa clase muro en general, lo que hay son cientos o miles de elementos que tienen propiedades, pero que no vienen agrupadas de la forma en la que necesitamos para hacer un presupuesto. Puedo tener 500 puertas con diferentes anchos, altos, resistencias al fuego, capacidad, pues superficie de vidrio, sistema de apertura. Cada una puede ser distinta de las demás. Y entonces ese proceso de tipificación hay que hacerlo con mecanismos que sean cómodos y prácticos, como el que les voy a enseñar ahora. Lo que nosotros hemos preparado es algo que llamamos tipificación dinámica por propiedades, que lo vamos a ver enseguida, y que en vez de explicárselo aquí de forma escrita, pues lo vamos a ver en un modelo. Vamos a abrir un modelo IFC, que creo que tengo abierto aquí ya el propio modelo en el navegador. Este es un modelo hecho por el software ACA que nos han cedido para la medición y aunque tenemos aquí la parte visual, para la hora de medir, como yo les decía, no podemos ir elemento por elemento buscando sus propiedades. En un modelo muy pequeño podríamos, pero en un elemento real, en una promoción de viviendas, en un hospital, en un colegio, en un hotel, no podemos
tiene que ser más automático. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces yo les voy a enseñar cómo cuando nosotros medimos no vamos a saber de entrada, es decir, no vamos a conocer los diferentes tipos y nos vamos a encontrar lo que les voy a enseñar aquí. El programa nos va a leer todas las clases que hay, las ven aquí arriba, nos va a decir qué objetos hay, pero voy a leer, a ver si puedo borrar, no tengo un efecto que lo pueda borrar, pero es igual. Nos encontraríamos la cantidad de objetos aquí, pero sin decirnos cuántos tipos de precios unitarios hay. Es decir, yo tengo, por ejemplo, 128 muros que están aquí. Bueno, o tengo 28 tipos de puertas que tengo aquí, o 12 tipos de pilares, o 16 de vigas. Pero cuando yo entre a buscar lo que el programa me va a ofrecer, y voy para ello a desmontar la selección que tengo previamente hecha, lo que va a aparecer es esto que ven ustedes aquí. Me voy a encontrar con todas las propiedades distintas de estas 28 puertas. Esta pantalla puede ser complicada al principio, pero van a ver que es hasta muy, muy divertida y práctica. Yo tengo aquí 28 puertas y tengo una serie de propiedades, que en este caso son 49, de estas 49 que además no son estándar, es decir, si ustedes van a otro programa que no sea ACA, a Revit, Archicad, a Vectorworks o a otro entorno donde haya unas reglas o un cliente, da igual, esto siempre va a ser distinto, estas propiedades. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo quiero mirar aquí? Yo quiero mirar aquellas propiedades que hacen que yo necesite encontrar diferentes unidades de obra o diferentes tipos de puerta, porque es lo que yo tengo que poner en el presupuesto. Yo le voy a poner aquí, si creo que no hay ninguna ahora mismo marcada, si tenemos en orden descendente, aquí no hay, sí, tenía yo una puesta, las quiero quitar todas. No hay ninguna propiedad marcada, entonces ven ustedes que tengo 10 anchos distintos. Claro, aquí hay un error, pero es un error del modelo y los modelos les aseguro que están llenos de errores. O sea que con esto hay que contar porque es así. Tenemos 10 anchos, tenemos 9 superficies de hueco, tenemos 8 tipos de puerta. Ven que aquí pone hoja de una puerta, hoja corredera de una puerta, 2 hojas de apertura simple. Parece que aquí nos han dicho que hay estos tipos de puerta, pero yo no estoy del todo seguro, ¿no? Podría estar bien o no, porque aquí tengo 2 tipos de material, lo ven del panel, 2 tipos de vidrio, transparente y sin vidrio, 2 tipos de marco externo, blancotráfico y nogal, con y sin manija, sin picaporte de aluminio satinado y sin, 2 alturas distintas. Es imposible, a ojo, mirando aquí, saber cuántas categorías, tipos, unidades de obra hay, ¿no? Y eso que solo son 28. ¿Qué es lo que hacemos en la propuesta nuestra? Pues vamos a elegir la que nos pareciera en principio más lógica. Por ejemplo, tenemos tipos de puerta que parecen que están aquí, ¿no? Entonces yo lo elijo y me aparecerán 8 tipos, ahora lo veremos, y lo que quiero ver es qué nuevas propiedades me definirían nuevos tipos de puerta. En este caso, la clasificación que viene previa es bastante buena porque me aparecen solo algunas propiedades sin elegir. Vamos a poner, si ven ustedes aquí, las partidas que han salido, que las tengo aquí a la derecha. Ven que tengo 8 tipos de puerta, almohadilladas 4, clásicas 4, correderas de 2 hojas batiente, de una hoja batiente, 1P, 1V. Bueno, yo creo que si vinieran bien en los ejemplos y los modelos que esto esté bien hecho, pues sería estupendo. Pero nosotros aquí tenemos otras propiedades y claro, sabemos que es suficiente con estos tipos para todas las puertas. No habrá puertas que tienen superficies distintas dentro del mismo tipo de puerta que requieren un precio distinto porque las vamos a medir por unidad de puerta, ¿no? Bueno, ven que la planta en la que está la puerta
no es relevante en general, aunque alguien diría, no, yo las puertas de planta baja les voy a poner algo distinto, una reja, bueno, no sería lo normal. Pero aquí superficies de hueco y de carpintería que me hacen pensar que, es más, el programa me dice aquí, hay 6 tipos más. Si yo marco la superficie del hueco, me van a aparecer 6 tipos más de puertas con distintos tamaños, con lo cual yo necesitaría, lo voy a hacer, vamos a poner superficie de hueco, me acaban de aparecer en total 14 tipos de puertas distintas. Fíjense en que algunas pueden ser iguales, excepto por una pequeña diferencia debida al modelo. O sea que estas dos voy a suprimir la diferencia. Vamos a poner que es la misma y en estas dos también. Pero estas dos son distintas, ya lo eran antes. Esta es distinta, esta también, y aquí ya nos podemos encontrar que esas puertas son claramente diferentes. O sea, esta y esta son, quiero suponer que son iguales, y es que es un pequeño error de medición, pero una vez que yo las identifique con el mismo código, sigo teniendo más puertas diferentes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puertas diferentes que requieren un precio distinto, una descripción diferente, aunque en principio pues la tipología general de la puerta sea la misma. Bien, este es un caso muy, muy sencillo, donde a pesar de todo creo que se ve bien, o precisamente por ser sencillo, pues que se ve bien cómo es este proceso de tipificación. Yo ahora ya sé que aquí las dimensiones, yo sé que no aportan más, aunque hay 4 variantes, yo puedo ver claramente que son errores de medición. El modelo debería venir bien, o sea que esto no debería ocurrir, ¿no? Y también hay una diferencia de planta, pero en principio no me importa, ¿no? Con lo cual ya tengo la categorización de las puertas, pero exactamente igual, pues yo haría en los muros. Tengo 128 tipos de muros. Aquí voy a eliminar esto también y hago el proceso desde el principio, lo elimino aquí y lo elimino aquí. Creo que no hay ninguno. Si yo lo ordeno por nuevos tipos, verán que tengo 7 tipos de referencia o estratigrafías, que sería como se llama la diferente composición de las capas, que es lo que yo tendría que marcar en principio. 7 tipos de muro. Si esto estuviera bien hecho, y no todos los modelos van a tener esta tipificación, pero aún así me encuentro, si vuelvo a poner en orden descendente, tendría que volver a mirar si hay algo que aquí requiera diferencias. Y fíjense que aquí tengo algo que claramente son resistencias al fuego y que el sistema crearía 3 nuevas unidades de obra. Es decir, que aquí tenemos algo, un tipo de muro que se divide, uno o más, en resistencias al fuego que yo tengo que separar. Si yo ahora lo clasifico también por resistencia al fuego, encuentro que tengo diferentes resistencias al fuego en muros que teóricamente eran los mismos. Muros que no la tienen, que pueden ser más económicos o más sencillos, y muros donde la resistencia es muy importante. Lo ven aquí, ¿no? ¿Me queda alguno elemento más? Pues probablemente aquí no, aunque a lo mejor los muros de cubierta o de planta baja podrían ser distintos, pero es evidente que ninguno de estos datos me afecta, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos con eso es, una vez tipificado todo, pues ir consiguiendo, voy a dejar aquí las propiedades, pues ir consiguiendo todas las unidades de obra que yo necesito en el modelo, que son 10 tipos de muro, 14 tipos de ventana, 14 tipos de puerta, 2 tipos de barandilla, porque ven que hay de tubo redondo y cuadrado, ¿no? Este se ve muy fácil. Cuando yo las encuentro por primera vez, pues seguramente me interesaría marcar, bueno, tendríamos que ver las diferencias y efectivamente aquí hay de tubo cuadrado y tubo redondo, inmediatamente veo que hay 2 y que ya no aparece ningún parámetro más que requiera crear nuevas unidades de obra, porque por el hecho que estén en una planta o en otra no es diferente, ¿no? Aquí las tengo. Bien, ese es el proceso
de tipificación. Si seguimos con la presentación, pues verán que el siguiente trabajo, que es cuantificar, se hace ya bastante fácilmente una vez que tenemos hechos esos criterios de clasificación de unidades, porque aquí arriba a la derecha iremos eligiendo qué parámetros quiero para medir esa clase de unidades. Por ejemplo, esta barandilla la voy a medir por longitud. Me interesa conocer la altura, pero solo voy a medir la longitud como aparece aquí. En otros casos, pues una escalera por la longitud de la contrahuella o la longitud del peldaño, los muros pues por el área neta, etcétera. Entonces yo escribo todo esto de aquí y ya tengo hecha mi cuantificación. Y el siguiente paso, que es especificar, es decir, añadir la información que raras veces va a venir en el modelo, yo lo hago eligiendo unidades de obra de un cuadro de precios, es decir, encontrando en cada una de estas unidades de obra, si lo que hago es abrir alguno de mis cuadros de precios, el que sea, yo tengo muchos por aquí, tengo uno de Extremadura, pero de Extremadura de Extremadura de España, entonces abriendo esos cuadros de precios, que puede ser el cuadro de precios de mi propia empresa, pues entonces yo aquí le puedo decir, esta pared de hormigón armado la voy a especificar porque elijo un código que va a ser pues una pared de cimentación, pues no sé, siendo una pared de hormigón armado, más bien sería una estructura, lo que fuera, ¿no? Una estructura de hormigón, estructuras de conjuntos constructivos, de hormigón, bueno, pues por ejemplo, alguna de estas. No he sido capaz de encontrar una muy buena, pero al ponerla aquí ya tengo esa codificación y luego cuando lo pase a mi presupuesto va a estar perfectamente completada la información con el análisis del precio unitario, los textos descriptivos, etcétera, ¿no? Bien, y para tener todo esto completamente automatizado, el paso que me falta es que yo pueda todo esto que he hecho aquí, este trabajo que he hecho de clasificar y especificar y codificar, poderlo guardar, ¿no? Entonces yo todo este trabajo lo guardo, le doy un nombre y cuando quiera volver a medir este modelo, volveré a leer la hoja de configuración con estas clasificaciones y estas selecciones que he hecho aquí para volverlo a explicar, que por otro lado no son muy complicadas. Por eso decía que no son reglas, aquí no hay codificación, ni programas, ni if then else, ni nada. Lo que hay es elegir las propiedades relevantes, que son las que están aquí, el marco, la superficie, las mismas que yo he puesto antes, y rellenar lo que tenemos que medir y cuantificar. Una vez hecho eso, esto nos vale para otros modelos del mismo diseñador o autor y tal vez para modelos del mismo programa de modelado y tal vez para modelos medidos con el mismo estándar, si se han seguido unos protocolos y los parámetros con los que hemos trabajado son los mismos y tienen las mismas unidades de medida y variantes, ¿no? Como nosotros damos por supuesto que este mundo IFC es mucho más abierto y variado que el mundo Revit, pues ojalá se puedan repetir las hojas de configuración, eso es lo que esperamos, pero en realidad estamos preparados para un futuro alejado de toda regla, ¿no? Ventajas, y con esto acabamos. Pues tenemos una relación entre modelo BIM, entre modelo de coste y planificación total, y eso asegura la comunicación desde las dos direcciones de información, la trazabilidad y la interacción. Por ejemplo, guardar la información de los elementos donde nos venga bien. Por ejemplo, el coste, donde mejor está, es en el modelo, en el presupuesto, aunque yo siempre lo puedo traspasar al modelo. La fecha de inicio y fin de una actividad, donde mejor está, es en la planificación, que está junto con el presupuesto, pero también la puedo traspasar al modelo si quiero, ¿no? Un caso más claro, el estado de construcción, si un elemento está construido o no,
Puede ser más cómodo elegirlo en el modelo y traspasarlo al presupuesto, o puede ser más cómodo traspasarlo al presupuesto, o sea, introducirlo en el presupuesto y pasarlo al modelo. Da igual, porque tenemos eso completamente vinculado. Ahora, para que vean hasta dónde llegamos con esta interacción, pues simplemente podemos ver cómo la vinculación total entre el modelo y el presupuesto y el modelo IFC, que además podemos rellenar valores en el modelo IFC y guardarlo y que luego sea leído por otro programa distinto. Pues si aquí tenemos, por ejemplo, en el presupuesto, en Presto, hemos incluido un diagrama de barras. Voy a cerrar esta ventana para que vean un poco el diagrama de barras de este elemento, pues que está aquí. Vamos a ampliarlo y desplegarlo, y simplemente, pues al estar todo completamente vinculado, que además puedo seleccionar cuál es esta ventana, pues esta ventana es estas. ¿Qué ventanas se hacen en esta tarea? Mejor dicho, todas las que están aquí, que deben ser de una planta, o puedo elegir una ventana concreta. ¿Qué ventana es esta? Pues esta ventana es simplemente esa de ahí, ¿lo ven, no? Bueno, pues yo también puedo decir, quiero animar el modelo y quiero ver, pues, por semanas esta planificación. Ven que tenemos ahí el modelo, es una planificación muy sencilla, pero que está completamente controlada desde Presto y realizada desde el origen, sin hacer mapeos ni conjuntos de propiedades, nada más, porque todos los elementos están siempre vinculados. Y naturalmente yo tengo aquí el coste y también tengo los costes de cada uno de los elementos, pues los costes de esos muros que veíamos antes, lo ven aquí, y los que tengan más elementos como estos, pues aquí están, ¿no? Yo puedo ver cuál es exactamente el coste de esta columna o localizarla allí como veíamos antes, ¿no? Cualquiera de los elementos, ese pilar de ahí, lo ven, no se veía mucho, pero es este que está aquí arriba, ¿lo ven ahí? Es ese pilar de esta última planta, y también lo puedo localizar al revés, de aquí a allí. Bien, pues yo he terminado lo que les quería contar, y mi conclusión es que, si bien el IFC es un modelo que es perfectamente utilizable en el intercambio de información geométrica, en el intercambio de información alfanumérica sí reconocemos la enorme diversidad o la falta de una coherencia entre los parámetros que se transmiten, o las propiedades o las variables, y la forma de definir sus valores. Si reconocemos que eso es así, podemos tener sistemas de medición absolutamente automáticos, adecuados y reutilizables, sin necesidad de que el modelo haya sido, como decimos nosotros, cocinado, es decir, que haya sido preparado previamente, se le hayan añadido códigos, estándares, clasificaciones y reglas, ¿no? Como el modelo que he medido yo, que es un modelo completamente estándar de ACA. Bien, les agradezco su atención y quedamos siempre a su disposición en nuestra página web y en mi correo para cuando quieran. De nuevo, arquitecto, muchas gracias por estar en este espacio de CTIS Talks, y a toda la audiencia también le agradecemos su permanencia con nosotros. Los invitamos a una próxima edición. Que estén muy bien.